Mi hermano acosó y agredió a mi novia en una boda, mis padres lo defendieron. Ahora está en prisión por violencia doméstica. En el instante en que Victoria, de 25 años, entró, Samuel comenzó a comportarse de manera totalmente inapropiada, haciéndola sentir profundamente incómoda. Prácticamente empujó a nuestra madre para que fuera la primera en abrazar a Victoria y, aferrándose demasiado, tuvo que ser físicamente obligado a retroceder durante la cena. Continuó buscando excusas para tocarle el brazo o el hombro, mientras contaba chistes internos sin sentido, dado que apenas se conocían. Literalmente, me empujó en varias ocasiones para que se sentara a su lado y, finalmente, cruzó la línea al intentar alimentarla con su propio tenedor mientras mantenía un intenso contacto visual. Victoria, claramente incómoda, se mantuvo educada, pues era nuestra primera reunión familiar y deseaba causar una buena impresión durante toda la noche. Samuel continuó narrando historias vergonzosas de mi infancia, tergiversándolas para hacerme parecer un tonto patético. Incluso relató, de forma completamente inventada, cómo tuve que salvar a mi novia en la secundaria de un supuesto abuso emocional que jamás ocurrió. Victoria sabía que esas historias no eran ciertas, pues yo ya le había contado sobre mis años de adolescencia. Sin embargo, mis padres se limitaron a asentir, como si Samuel dictara la verdad absoluta. Después de la cena, la situación empeoró. Victoria se ofreció a ayudar a limpiar, tratando de ser útil. Estaba colaborando con mi papá en el traslado de unas cajas en el garaje cuando noté que llevaba un rato sin verla. La encontré en la cocina, donde Samuel le bloqueaba literalmente la salida, acorralándola junto al fregadero y diciéndole que merecía a alguien más emocionante que él, su aburrido e inestable hermano mayor. Estaba demasiado cerca, con la mano apoyada en el mostrador junto a su cadera. Victoria ya le había pedido que retrocediera en 2 ocasiones cuando entré. Al verme, se mostró aliviada e inmediatamente se acercó a mí en busca de apoyo. Mientras tanto, Samuel se reía como si todo fuera una gran broma, aunque pude notar que Victoria temblaba. Victoria y yo hemos estado juntos durante 8 meses, y todo había sido perfecto hasta que Samuel decidió arruinar nuestras vidas con su comportamiento obsesivo. Para que esto tenga sentido, proporcionaré algunos antecedentes sobre la dinámica familiar. Samuel y yo crecimos en una familia de clase media alta, en un pequeño pueblo de Minnesota. Nuestros padres trabajan en bienes raíces y ganan buen dinero, pero siempre han estado más preocupados por mantener las apariencias que por cultivar relaciones familiares auténticas. Samuel nació cuando yo tenía 3 años y, desde entonces, se convirtió en el centro del universo de nuestros padres. Cualquier cosa que él hacía se justificaba, mientras que a mí se me atribuía la culpa por pequeños errores. Samuel mostró un comportamiento realmente preocupante desde muy joven, y mis padres lo ignoraron por completo. Cuando tenía 6 años, rompió deliberadamente mi consola de juegos porque no le permitía jugar cuando quería. En lugar de castigarlo, le compraron su propia consola y me dijeron que debía haber compartido mejor. A los 12, mató a mi hámster alimentándolo con chocolate, a pesar de saber que era tóxico. Mis padres aseguraron que fue un accidente y que yo no debía tener mascotas si no las cuidaba adecuadamente. Durante la secundaria, difundió rumores alegando que engañaba a mi novia, lo que provocó nuestra ruptura. Luego, mis padres afirmaron que yo solo estaba siendo protector con ella. Este patrón de favoritismo y de responsabilizar sus acciones ha continuado hasta nuestros años adultos. Samuel aún vive en casa, trabaja en la oficina de bienes raíces de mi papá y, básicamente, hace lo que quiere. Saboteó todas las relaciones que intenté tener antes de conocer a Victoria, llegando incluso a convencer a la familia de que tenía una adicción al juego y a contar mentiras sobre mis anteriores novias. Cada vez que mis padres defendían sus acciones o me acusaban de exagerar, al conocer a Victoria decidí mantener nuestra relación en secreto durante los primeros 3 meses para protegerla de las tácticas habituales de Samuel. Victoria es, sin duda, lo mejor que me ha pasado. Es brillante, compasiva y trabaja como enfermera pediátrica en nuestro hospital local. Nos conocimos en el café del hospital mientras ella tomaba su pausa y visitaba a una compañera de trabajo operada. Tras conversar sobre lo horrible que era el café, comenzamos a salir y todo se sentía bien. Ella conoce toda la historia de mi familia, pues deseaba estar preparada. De hecho, fue ella quien me animó a presentársela, convencida de que, al ser ya adultos, las cosas serían distintas, ya que ella siempre busca lo mejor en las personas, lo que más amo de ella.
Finalmente, acepté presentarle a Victoria a mi familia en una cena el mes pasado, y fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse. El verdadero problema inició días después de aquella cena. Victoria empezó a recibir llamadas y mensajes de texto extraños de números desconocidos. Al principio, solo eran respiraciones agitadas o llamadas que colgaban inmediatamente. Luego, comenzaron a dejar mensajes de voz cada vez más espeluznantes, calificándola de estirada y frígida, por rechazar lo que, según ellos, era una mejor opción. Algunos mensajes incluían detalles específicos sobre su horario y actividades, lo que demostraba que alguien la estaba observando. Aunque al principio Victoria no captó la conexión, reconocí algunas de las voces como las de antiguos amigos de Samuel de la secundaria, ese grupo de chicos que aún lo acompaña y obedece sus órdenes gracias al dinero que reciben de sus padres. Cuando Victoria bloqueó esos números, comenzaron a llamar desde otros nuevos. Poco después, los amigos de Samuel empezaron a presentarse en el hospital fingiendo ser visitantes, pero en realidad merodeaban por la sala de pediatría, mirándola fijamente durante horas y lanzándole comentarios fuertes. La semana pasada, uno de ellos la siguió hasta su auto después de su turno. Estaba tan asustada que me llamó llorando desde su vehículo, temerosa de conducir sola en caso de ser perseguida. Tuve que ir a recogerla y llevarla a casa, mientras un amigo se mantenía vigilante en su auto para asegurarse de que no nos seguían. Victoria comenzó a sufrir ataques de pánico antes de sus turnos y sus compañeros notaron que algo andaba mal. Ayer, finalmente obtuve pruebas suficientes para enfrentar a Samuel. Tenía grabaciones de mensajes de voz, capturas de pantalla de textos y videos de las cámaras de seguridad del hospital que mostraban a uno de sus amigos acosándola. Fui a la casa de nuestros padres, donde Samuel aún vive, y le mostré todo. Sin embargo, él se limitó a sentarse con una sonrisa satisfecha, mirándome fijamente a los ojos, y afirmó que no tenía idea de lo que yo decía, sugiriendo que, si Victoria no fuera tan estirada, la gente no sentiría la necesidad de darle una lección. Esa declaración me quebró, y le propiné un puñetazo en la cara. Inmediatamente, Samuel empezó a llorar, como si hubiese estado a punto de ser asesinado, aunque solo terminé con una leve hemorragia nasal. Nuestros padres irrumpieron corriendo y, por supuesto, se volvieron completamente locos conmigo, no con Samuel, ni siquiera revisaron las pruebas que yo intenté mostrarles. Mamá estaba histérica, alegando que su bebé había sido atacado, mientras papá gritaba que siempre he sido celoso de Samuel y que necesitaba ayuda profesional para mis problemas de ira. Cuando intenté explicar el acoso, mamá afirmó que Victoria debía haber engañado a Samuel en la cena y que ahora se hacía la víctima por haber sido sorprendida coqueteando con él. Papá me mandó de la casa, ordenándome que no regresara hasta que me disculpara con Samuel y aclarara mis ideas. Escribo esto desde el apartamento de Victoria, donde he estado desde anoche. Ella, después de llorar durante horas, finalmente se quedó dormida en la habitación contigua, temerosa de ir a trabajar mañana. Su supervisor ha sido comprensivo, pero Victoria teme perder su empleo si esto empeora. Adora trabajar con niños en la sala de pediatría y no debería renunciar por culpa de mi psicópata hermano. Simplemente, ya no sé qué hacer. Cada intento de manejar la situación de manera razonable ha fracasado. Mi familia está completamente delirante. La policía resulta inútil sin pruebas concluyentes que vinculen directamente a Samuel con el acoso, y parece que él sigue llevándose la ventaja. ¿Cómo se lucha cuando todos están decididos a creer lo peor de ti y lo mejor de tu abusador? Actualización 1. Primero, quiero agradecer a todos los que comentaron en mi publicación original. Leer sus respuestas me hizo notar lo grave de esta situación, y Victoria y yo hemos seguido los consejos de documentar todo y tomar acciones legales. Lamentablemente, en las últimas 2 semanas las cosas han empeorado, y necesito desahogarme. Seguimos el consejo de acudir a la policía. Pasamos horas recopilando evidencia. Capturas de pantalla de textos amenazantes, grabaciones de mensajes de voz y videos de seguridad del hospital que muestran a los amigos de Samuel merodeando, además de declaraciones escritas de 3 compañeros de trabajo de Victoria que presenciaron el acoso. El oficial con el que hablamos parecía al principio preocupado por el acoso laboral, pero luego las cosas se complicaron. Resulta que Tyler, el mejor amigo de Samuel y uno de los principales involucrados en el acoso, es hijo de un sargento de policía local. Al mencionar su nombre, la actitud del oficial cambió,
dijo que, sin pruebas directas de que Samuel orquestara todo, poco se podía hacer. Incluso insinuó que Victoria tal vez estaba malinterpretando la atención amistosa de unos individuos que, supuestamente, solo estaban en el hospital por razones legítimas. Pedimos hablar con otro oficial, preferiblemente mujer, pero nos dieron largas. Finalmente, nos dijeron que solo podrían emitir advertencias a quienes se identificaran en las imágenes, lo máximo que podían hacer sin evidencia concreta de amenazas reales. La situación con la policía fue una pérdida de tiempo. La reacción de mis padres fue incluso peor. Al día siguiente de haber ido a la comisaría, Samuel apareció en su casa con un ojo morado, alegando que lo habían vuelto a atacar, envenenado desde la noche en que lo golpeé hace 2 semanas, y, por supuesto, mis padres le creyeron de inmediato. Mi madre me llamó llorando histéricamente, afirmando que estaba destruyendo la vida de Samuel y que ir a la policía demostraba que yo quería arruinarle el futuro por un malentendido. Luego, mi padre llamó, furioso, y me amenazó con cortar el apoyo financiero, algo que, afortunadamente, no me afecta, pues tengo un buen trabajo en desarrollo de software y mi propio apartamento, además de amenazarme con expulsarme del negocio inmobiliario familiar, olvidando que nunca trabajé allí, puesto reservado para Samuel. Esto mostró cómo ni siquiera me ven como persona, sino como una extensión de la vida de Samuel. El verdadero desastre ocurrió el fin de semana pasado. Mi madre siguió llamando y enviando mensajes diciendo que querían arreglar las cosas en familia, prometiendo que Samuel se arrepentiría y pediría disculpas a Victoria y a mí, alegando que habían hablado sobre límites y que él comprendió su error. Decidimos darles una oportunidad. Fue un gran error. Al llegar a la casa de mis padres para una cena familiar de reconciliación, noté que algo andaba mal. La casa estaba repleta de personas, mis padres, Samuel, nuestra tía y tío, siempre del lado de Samuel, y, lo peor, Tyler y otros 2 chicos que habían estado acosando a Victoria en el trabajo. Mi madre anunció una intervención familiar de 2 horas durante la cual todos se turnaron para atacar el carácter de Victoria, mientras Samuel se sentaba con aire de suficiencia. Mamá habló sin parar, afirmando que Victoria estaba celosa del éxito y la buena apariencia de Samuel, que había coqueteado con él en la cena, y que ahora inventaba historias de acoso para vengarse de él. Mi tía sugirió que, acostumbrada a la atención en el trabajo, quizás Victoria malinterpretó comportamientos amistosos. Samuel, por su parte, actuó con tristeza y confusión, preguntándose por qué Victoria habría inventado tales mentiras, y afirmó lo mucho que anhelaba tener una cuñada. Tyler y sus amigos respaldaron sus declaraciones, alegando que solo estaban en el hospital para visitar a la abuela enferma de Tyler, quien cambiaba de apartamento cada día. Lo peor fue cuando empezaron a cuestionar la estabilidad mental de Victoria, insinuando que el cansancio de trabajar turnos nocturnos la volvía paranoica, y argumentando que el estrés laboral le jugaba malas pasadas en sus interacciones con Samuel y sus amigos. Mi madre, con la audacia de recomendarle un terapeuta para superar su tendencia a crear drama, hizo que la situación se volviera insoportable. Victoria intentó defenderse mostrando calmadamente sus mensajes y pruebas, pero la familia se dedicó a menospreciarla, descartando sus evidencias como malentendidos o sugiriendo que, de algún modo, ella había provocado todo. Finalmente, para colmo, durante el postre invitaron a Tyler y sus amigos a unirse a nosotros, afirmando que querían demostrarnos lo encantadores que eran. Victoria comenzó a tener dificultad para respirar y tuvo que abandonar la sala. Al intentar seguirla, mi madre me agarró del brazo y me obligó a elegir entre mi verdadera familia y una chica, claramente inestable, que estaba causando problemas. Elegí a Victoria, salimos de inmediato, y desde esa noche no he vuelto a hablar con mi familia. Desde entonces, los amigos de Samuel se han vuelto más audaces con el acoso y han comenzado a difundir rumores en el trabajo de Victoria, calificándola de mentalmente inestable y acusándola de hacer falsas denuncias. Su supervisor la citó ayer para una reunión, advirtiéndole que toda esta situación estaba afectando su desempeño y sugiriéndole cambiar de departamento u hospital. Hemos contratado a un abogado para obtener órdenes de restricción, pero el proceso es lento. Victoria busca nuevos puestos, y uno de sus antiguos colegas se ha ofrecido a ayudarla a conseguir trabajo en un hospital a unos 300 kilómetros de distancia. Odio que tengamos que considerar medidas tan drásticas, pero no soporto ver a Victoria asustada y extremadamente ansiosa, llorando antes de cada turno y perdiendo peso porque no logra comer adecuadamente.
Simplemente, ya no sé qué hacer. Cada intento razonable de manejar esta situación ha fracasado. Mi familia está completamente delirante, la policía resulta inútil sin pruebas concluyentes, y parece que Samuel sigue ganando. ¿Cómo se lucha cuando todos están dispuestos a creer lo peor de uno y lo mejor de su abusador? Actualización 2. Desearía poder dar mejores noticias, pero todo se derrumbó tras lo ocurrido en la boda de mi prima Holly el fin de semana pasado. Lo que debía ser una feliz celebración familiar se convirtió en una pesadilla absoluta, acabando con Samuel esposado y nuestra familia dividida de manera permanente. Un poco de contexto primero. Holly siempre ha sido la voz honesta de la familia. Además, mi bisabuelo, que fue testigo de un acto de Samuel cuando éramos niños, captó en vídeo a Samuel torturando a su gato y se lo contó a todos. Fue desacreditado por mis padres, quienes convencieron al resto de la familia de que él inventaba historias para llamar la atención. Holly nunca lo ha olvidado y ha estado firmemente de mi lado en todo este proceso, llegando incluso a redactar una declaración detallada para nuestro abogado al recibir la invitación de la boda. Victoria y yo dudamos en asistir, pero Holly nos llamó personalmente y aseguró que solo se había invitado a Samuel porque sus padres insistieron y, además, se había contratado seguridad adicional para vigilarlo. Nos ubicaron en una mesa apartada, lejos de mis padres y de Samuel, pensando que, con testigos y seguridad presentes, él no actuaría de forma imprudente. Nos equivocamos. La ceremonia transcurrió bien, en gran parte porque Samuel estaba ocupado siendo uno de los padrinos. El esposo de Holly, nuestro primo, desconocía el drama en la recepción y parecía tranquilo. Victoria, al fin, comenzó a relajarse y disfrutar. Alrededor de las 9 de la noche estuvo en el baño durante unos 10 minutos, y noté que Samuel ya no estaba en su mesa. Algo se sentía mal. Caminé en dirección a los baños y, al escuchar a Victoria gritar, salí corriendo. Fue entonces cuando el esposo de Holly, Miller, y su hermano se voltearon. En una esquina, encontraron a Samuel inmovilizando a Victoria contra la pared del pasillo, tratando de forzarla mientras ella forcejeaba. Samuel tenía una mano sobre su boca y la otra sujetándole el brazo con tal fuerza que le dejó moretones. Miller y su hermano apartaron a Samuel justo cuando llegué. Victoria estaba temblando y llorando, con el vestido roto en el hombro y moretones visibles en sus brazos. Samuel, visiblemente borracho, empezó a gritar que Victoria lo había estado molestando toda la noche, alegando que era ella quien se había acercado, y que hasta lo había seguido hasta el pasillo. El hermano de Miller, que trabaja como policía en otra ciudad, llamó inmediatamente a la policía local. Mientras Miller ayudaba a Victoria en una habitación privada y Holly, junto a su madre, intentaba calmarla, la situación empeoró aún más. Al llegar la policía, mis padres intentaron evitar que arrestaran a Samuel. Mi madre gritaba que todo era un malentendido, que Victoria debió haber engañado a Samuel y que no se merecía arruinarle la vida por un error de borracho. Mi padre llegó al punto de tratar incluso de impedir físicamente a los oficiales que esposaran a Samuel, alegando que debía tratarse como un asunto familiar. Samuel alternaba entre llorar, afirmando que Victoria lo había seducido, y amenazar a todos, jurando que nadie comprendía de lo que era capaz. Se veía completamente desquiciado. Finalmente, cuando lo subieron al auto de la policía, empezó a gritar que Victoria había sido quien lo inició. Varios invitados grabaron todo con sus teléfonos. Las consecuencias han sido brutales. Mis padres se muestran furiosos, llamando a todos los familiares para difundir su versión de los hechos, según la cual Victoria habría atraído a Samuel a un rincón apartado, le habría hecho insinuaciones y luego habría gritado por agresión al ser rechazada. Incluso afirman que ella habría orquestado todo para vengarse de Samuel por haber expuesto sus mentiras sobre el acoso e insinúan, absurdamente, que Miller y su hermano abusaron de Samuel antes de la llegada de la policía, mientras que en realidad Victoria es quien presenta moretones. Un avance positivo es que el vídeo de la boda de Holly capturó a Samuel siguiendo a Victoria hacia el baño, además de testimonios y grabaciones del colapso de Samuel durante su arresto. Nuestro abogado asegura que tenemos un caso sólido. Varios familiares presentes en la boda han dado declaraciones sobre el comportamiento de Samuel durante la noche, incluyendo comentarios despectivos sobre Victoria y su persecución por la recepción. Ahora, mis padres me amenazan con repudiarme si Victoria no retira los cargos.
Me llaman y envían mensajes, alternando entre acusarme de destruir la familia y amenazarme con arruinar mi herencia, e incluso aparecieron en mi apartamento llegando a tal escándalo que los vecinos llamaron a la policía. Mi madre lloraba al decir que enviaba a su bebé a la cárcel, mientras mi padre amenazaba con asegurar que nunca volviera a trabajar en este estado. Victoria y yo hemos decidido. Ella aceptó una oferta de trabajo en un hospital a 300 kilómetros, y yo trabajaré de forma remota. Nos mudaremos a fines del próximo mes. Algunos pensarán que huimos, pero solo necesitamos alejarnos de tanta toxicidad y empezar de nuevo. Actualización 3. No tenía planeado publicar otra actualización, pero ayer ocurrió algo que debo compartir. Tras 4 años de silencio familiar, recibí una llamada desesperada de mi madre que me dejó sintiéndome reivindicado y profundamente triste. Primero, una actualización sobre Victoria y yo. Nos casamos hace 2 años en una pequeña ceremonia con la familia de Holly y los parientes de Victoria. Compramos una casa en nuestra nueva ciudad y Victoria es ahora directora de enfermería pediátrica en su hospital. Yo continúo trabajando de forma remota para la misma empresa, y el año pasado fui ascendido a desarrollador senior. Estamos esperando nuestro primer hijo, una niña, en 3 meses. La vida ha sido pacífica y feliz, lo que hace que lo que voy a compartir resulte aún más perturbador. Ayer por la tarde, mientras estaba en una reunión, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente con llamadas de mi madre. Generalmente ignoro números desconocidos, pero esta vez dejó un mensaje de voz en el que se notaba su desesperación. Cuando llamé, lloraba tan fuerte que apenas pude comprenderla. Resulta que Samuel se casó el año pasado con una mujer llamada Rachel, de lo cual ninguno de nosotros había sabido, ya que no habíamos tenido contacto con ese lado de la familia desde el incidente en la boda. Aparentemente, Samuel conoció a Rachel en la iglesia y sus familias arreglaron el matrimonio rápidamente. Mi madre balbuceaba sobre lo perfecta que era todo, cómo Samuel finalmente había encontrado a una buena mujer cristiana que lo comprendía, y cómo todos eran felices. Hasta que, la semana pasada, el compañero de trabajo de Rachel llamó a la policía al notar que ella había faltado 3 días al trabajo. Durante un control de bienestar, los oficiales encontraron a Rachel con heridas graves, 2 costillas rotas, una muñeca fracturada y múltiples moretones. Lo que más me impactó fue descubrir que, durante la investigación, se supo que mi padre había estado ayudando a Samuel a encubrir el abuso durante meses. Rachel, desmoronada, confesó que Samuel comenzó a golpearla apenas 2 meses después de casarse, cada vez que amenazaba con marcharse o de que lo contara a alguien. Mi padre intervenía utilizando sus conexiones en el negocio inmobiliario para presionar a la familia de Rachel sobre su hipoteca, o incluso amenazaba con hacer que la despidieran en alguna de las empresas de sus amigos, y convencía a los padres de Rachel de que ella era mentalmente inestable, usando las mismas tácticas que emplearon contra Victoria. El incidente final ocurrió cuando, tras recibir un ascenso que le daría independencia financiera, Samuel lo perdió y la golpeó tan fuerte que ella no pudo ir a trabajar. Cuando Rachel llamó a mi papá para pedir ayuda, él le dijo simplemente que se pusiera hielo y recordara sus votos matrimoniales. Fue entonces cuando su compañero de trabajo intervino y llamó a la policía. Tanto Samuel como mi padre fueron arrestados, Samuel por violencia doméstica y mi padre por intimidación de testigos y conspiración. Mi madre quiso que regresara para arreglar las cosas, insistiendo en que la familia debía mantenerse unida en tiempos de crisis, alegando que Samuel y mi padre necesitaban mi apoyo y que Rachel estaba exagerando, igual que supuestamente Victoria. Le dije exactamente lo que sentía acerca de que ella permitiera el comportamiento de Samuel durante toda su vida. Le recordé lo que le hicieron a Victoria, cómo eligieron apoyar a Samuel incluso después de haberlo visto agredirla en la boda de Holly, y le pregunté si alguna vez había considerado que, si hubieran intervenido cuando éramos niños o lo hubieran hecho responsable de sus actos, tal vez Rachel no estaría en el hospital hoy. Mi madre se derrumbó, admitiendo que ella y mi padre siempre supieron que Samuel tenía problemas, pero que pensaron protegerlo encubriéndolo, aunque fuera demasiado poco y demasiado tarde. Colgué y bloqueé su nuevo número. Más tarde, Holly me llamó para completar algunos detalles. Según ella, los padres de Rachel están devastados y se sienten terriblemente mal por no haberle creído antes, y ahora apoyan plenamente sus cargos contra Samuel. Mi padre está siendo investigado, ya que varias exnovias de Samuel han presentado relatos similares de abuso y acoso.
Los padres de Rachel, por su parte, se han disculpado públicamente con ella por no haberle creído antes y han cortado todos los lazos con mis padres, incluso colaboran con organizaciones de violencia doméstica para ayudar a otras familias a reconocer los signos de abuso y manipulación. La familia extendida se ha dividido en dos bandos. La mayoría de los parientes y primos más jóvenes están del lado de Victoria, de Rachel y mío, mientras que la generación mayor sigue poniendo excusas para Samuel y mi padre. La mamá de Holly, mi tía, incluso inició un grupo de terapia familiar para entender cómo se deterioró tanto la dinámica y evitar que se repita en la próxima generación. En cuanto a Victoria y a mí, nos centramos en nuestra hija y en nuestra nueva vida. Victoria regresó a trabajar a tiempo parcial y fue ascendida a directora de enfermería pediátrica. Yo sigo trabajando de forma remota y pronto podría iniciar mi propio negocio de consultoría de software. Hemos construido una comunidad maravillosa con buenos amigos y una familia elegida. A veces pienso en acercarme a mi madre o responder su carta, pero luego miro a Emma y recuerdo que mis padres habrían esperado que permitiera que Samuel siguiera presente en la vida de mi hija, alegando que merecía una segunda oportunidad. Ese único pensamiento confirma que tomamos la decisión correcta al alejarnos. El ciclo de abuso y permisividad en mi familia termina con mi generación. Emma crecerá rodeada de relaciones saludables y de personas que respetan los límites. A veces, cortar lazos con la familia tóxica es lo mejor que uno puede hacer. Hazlo por tus hijos, aunque duela.